Lectores de Transponder 1200, gracias por estar en este video con esta entrevista que tenemos el día de hoy con el capitán José Suárez Valdés, quien es el secretario de prensa de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México. Lo hemos convocado a esta entrevista debido al decreto sobre el mandato de la erradicación de algunas operaciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México debido a la compleja saturación que existe, un tema que no es nada nuevo, que ya tiene aproximadamente más de 15 años. Sin embargo, pues este aeropuerto es uno de los más importantes en la República Mexicana, ya que las principales conexiones, no nada más dentro de México, sino también de todo el mundo, pues muchas aerolíneas operan y nos dan conexión. Recientemente el subsecretario de Transporte, Rogelio Jiménez Pons, confirmó pues este mandato y que van a, pues bueno, a limitar ya las operaciones, reducir las operaciones entre un 20 y 25% en esta terminal tan importante, y pues evidentemente será esto también para ofrecer pues que incrementen las operaciones en el ya sonado Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles AIFA, también conocido como Santa Lucía. En este tenor, querido capitán, pues me gustaría mucho preguntarte sobre cuál es la postura que tiene el sindicato ante pues este manifiesto que estará siendo vigente los primeros días del mes de julio próximo de este año 2022. Y también cómo jugará las aerolíneas pues este papel que pues hemos visto en reiteradas ocasiones que por el momento no les está interesando operar o incrementar las operaciones que ya se tienen desde la AIFA. Claro, primero que nada, gusto saludarte, Roberto, y saludar a los amigos de Transponder 1200. Como siempre, platicar con gente que le gusta, que conoce del medio, pues es un gusto, es un placer verdaderamente. Gracias. Y creo que es un tema muy complejo, no es tan fácil, ¿no? Como lo ha estado planteando el subsecretario en estas declaraciones, pero creo que hay que empezar un paso atrás, ¿no? Para empezar, el decreto hasta este momento no lo conocemos, no lo conoce nadie, no sabemos cuáles son las especificaciones, cómo se van a elegir estos vuelos. Creemos mucho a raíz de las declaraciones que se han dado, sin embargo, estoy convencido que quizá entre ayer y hoy han cambiado mucho de esta ecuación y de este planteamiento. Sin embargo, a ver, el problema de saturación de la Ciudad de México es muy real, pero nosotros que conocemos la industria aérea, digo nosotros por esta comunidad, sabemos que no es decir voy a quitar un vuelo de México a Guadalajara y ponerlo de Santa Lucía o de la IFA a Guadalajara. No es el mismo vuelo, no es la misma conectividad que ofrece, no es el mismo esquema de rutas, no es la misma rentabilidad. Entonces, no es tan sencillo, ¿no? ¿Qué es lo que ofrece el aeropuerto de la Ciudad de México? Pues ofrece conectividad, que es lo que no ofrece pues casi ningún otro aeropuerto de la República Mexicana, menormente en mucho menor proporción, quizá Cancún, Guadalajara, Monterrey, Tijuana podría ser en menor medida. Pero lo que ofrece el aeropuerto central es conectividad, entonces no puedes quitarla de tajo ni de esta manera, ¿no? Entonces lo que tenemos que ver es cuál va a ser el esquema que se propone y algo importante, porque el subsecretario mencionó las líneas aéreas mexicanas, pero las líneas aéreas mexicanas no somos los únicos operadores en este aeropuerto. Los operadores en este aeropuerto pues somos líneas mexicanas e internacionales y pues tendríamos que jalar todos parejo, ¿no? Si así fuera. Ahora, el tema de operaciones para las aerolíneas y esto, pues es un tema, como ya lo mencionabas desde el principio, no es nada más de poner un decreto y que todos se vayan y que se muden al aeropuerto Felipe Ángeles. Esto suena pues a un tema de presión ante la negativa de la mayoría de las aerolíneas mexicanas y también internacionales de operar en el AIFA, que si bien podrá tener una muy buena infraestructura, podría tener ILS muy importante, una pista muy grande, unas terminales muy bonitas, radares, etcétera, todo lo que es la infraestructura aeroportuaria del AIFA, pues simplemente tiene un gran problema que es la conectividad terrestre, también que eso es algo que afecta no nada más a las aerolíneas, sino directamente al usuario, al pasajero. Si tomamos en cuenta que de cualquier lado de la Ciudad de México se toma entre 2 y 3 horas para poderse hacer un traslado hacia un aeropuerto, pues bueno, imagínense cuánto tiempo se va a tardar ese pasajero en poder llegar al aeropuerto y sobre todo con cuánta antelación tendrá que prepararse para tomar un vuelo quizá a Mérida, por ejemplo.
Esto es un problema pues grave que no se ha solucionado, que no hemos visto una solución ni siquiera a corto plazo. Pero lo más importante es las aerolíneas y la cantidad de inversión que tendrán que hacer para mudar ciertas operaciones hacia el aeropuerto Felipe Ángeles. Esto incluye más personal, esto incluye pues también infraestructura desde los tractores, carros de equipaje, personal, oficinas, etcétera. Pues esto también es, pues nosotros desde nuestra editorial, pues lo vemos como una afectación directa a las aerolíneas por un capricho presidencial. Yo creo que, y en el sindicato de pilotos, bueno, ustedes lo saben, ¿no? Hemos sido quizá a veces hasta señalados por nuestra postura en cuanto al aeropuerto. ¿Por qué? Porque hemos dicho lo que para nosotros hasta hoy es una realidad. Un aeropuerto técnicamente funciona. El aeropuerto tiene una terminal que sirve, tiene dos pistas, tres, cuatro, que en algún momento que funcionan bien. Al día de hoy podemos hacer aproximaciones simultáneas, tenemos sistemas de aproximación que funcionan bien. Técnicamente funciona. Y creemos que, como bien comentas, el reto que tiene el aeropuerto es, bueno, en realidad son dos retos que tiene el aeropuerto. Es uno, demostrar que es el aeropuerto de la Ciudad de México. Y al hacerlo es el tema de la conectividad con la ciudad, esta línea, estos trenes que ofrecen, ¿no? Estos caminos, estas carreteras que realmente sean funcionales para los pasajeros, para el público usuario que pueda llegar a él, sistemas de transporte, algo tan básico como los taxis, autobuses, ¿no? Que hoy en día muchos pasajeros llegan al aeropuerto Felipe Ángeles y no saben qué hacer, ¿no? Porque tienes que esperar un taxi 2 horas, quizá no puedes irte en estos servicios de aplicación. Entonces, yo creo que ese es uno de los retos importantes que ya fuera del sector quizá técnico aeronáutico, pero técnicamente el aeropuerto funciona y si hacemos todo esto que comentas y que comentamos, creemos que el aeropuerto tiene la capacidad administrativa y técnica de crecer orgánicamente. Tal como sucedió, si ves, por ejemplo, el Aeroparque y Ezeiza en Buenos Aires, Solinate y Malpensa en Milán, ¿no? Que son dos aeropuertos para que sirven en una misma ciudad y cada uno tiene su propio esquema de rutas que se fue creando y se fue haciendo conforme a la necesidad. Y creemos que este aeropuerto, si cumple con estas características de ser un aeropuerto de la ciudad, pues debería de poder cumplirlo y creemos que puede crecer orgánicamente. Entonces, así es como debería de ser y vamos a esperar a ver qué mecanismo se propone, si es que se propone para mudar estas operaciones. Cuando dices que debería de ser un crecimiento orgánico, reiteras o la postura de ASPA es o se traduce a que el aeropuerto debe de tener un proceso natural de crecimiento de más aerolíneas que favorezcan a la conectividad y que solamente crezca por sí solo, como lo mencionas con los ejemplos en Italia, los ejemplos en Argentina, y digo, también nos podemos ir a Francia, nos podemos ir a Alemania, con muchísimos ejemplos de aeropuertos que sirven en una sola ciudad, pero que son hasta cierto punto independientes, porque el tema de conectividad y, por ejemplo, también de conexión aérea, pues sería una pesadilla para un pasajero que que tenga que hacer una conexión de vuelo y que en el AIFA no se pueda y se tenga que trasladar al AICM para poder hacer una conexión. Esto es completamente inviable, pero en este sentido, así podemos traducir el crecimiento orgánico como ustedes lo Es ven. que lo que estamos viendo es que tiene la capacidad, vamos, tiene las pistas, los sistemas, tiene todo para hacer este crecimiento orgánico. ¿Qué ha pasado? No solo en los ejemplos que comento o que comentas, sino en otras partes del mundo, es que empiezas a generar esta necesidad de tráfico. Si tienes un buen producto, hablando de aeropuertos o de cualquier producto que exista, generalmente la gente lo prueba, lo intenta. Entonces, si Claro. hacemos un aeropuerto al que puedas llegar, porque también hay que ser realistas, ¿no? En el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México puedes hacer las mismas 2 horas en viaducto o en circuito interior que las mismas 2 horas que vas a hacer en el circuito exterior mexiquense para conectar en una vía que por lo general no está transitada hacia el Felipe Ángeles. Pero entonces, ¿qué hay que hacer? Hacer estas vías, ¿no? Generar estos puentes, estos caminos. Entonces, si tienes un buen producto, pues el crecimiento debería de poder ser orgánico, pero los retos que tiene el aeropuerto son perfectamente los que comentas. Eso sí, definitivamente es lo que creemos desde el sindicato de pilotos. ¿Por qué? Hacer que una conexión o pretender que una conexión se genere entre un aeropuerto y otro, como el ejemplo que das de, no sé, Madrid, México, a la ICM, y luego traslate como puedas a la IFA y luego vete a Mérida, eso definitivamente no funciona. Eh, Perderemos a perder conectividad y qué va a pasar, le vamos a dejar este hub de conexión, se lo vamos a dejar a Panamá seguramente, a Bogotá y a muchas otras opciones que existen. Entonces, en realidad eso sí sería una afectación directa al sector. Amén
que reducir operaciones desde el punto de vista del sindicato también repercute en las fuentes de empleo, ¿no? Porque va a pasar, me gusta porque aquí puedo platicar como con ejemplos muy concretos, técnicos, pero si hoy las líneas aéreas operan con el Airbus A320, pues van a traer el A321 seguramente, entonces son los mismos dos pilotos para Claro. poder hacer menos vuelos. Entonces, efectivamente, vamos a empezar a ver un tema, podría ser, de los empleos, de pérdida de empleo. Y pues bueno, también preguntarte, eh, sabemos que las aerolíneas en el primer mes de operaciones del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, pues no les fue realmente muy bien. Hicimos nosotros una nota, contactamos a las principales aerolíneas que están operando, como Volaris, Viva Aerobús y también Aeroméxico, Grupo Aeroméxico a través de Aeroméxico Connect. Y obviamente la capacidad de operación que tuvieron en el primer mes pues fue muy, muy baja. Tú dijiste una palabra muy importante, que es que comercialmente sea rentable el vuelo. Eso es lo más importante. O sea, las aerolíneas operarán en cualquier aeropuerto que tengan que operar siempre y cuando los vuelos al menos tengan un factor de ocupación del 85% para arriba o a lo mejor hasta menos. Pero no es el caso del AIFA. Sabemos que es un proyecto inmaduro que tendrá, como lo has dicho en reiteradas ocasiones, que tendrá que madurar en algún momento y tiempo. Pero hasta que no se conozcan estos planes, pues yo creo que también desde ASPA de México sería muy bueno que el gobierno federal y la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y Transporte se acercaran a ustedes a preguntarles, porque al final del día también los pilotos y las tripulaciones pues son los más importantes en este factor de la ecuación, ¿no? Definitivamente, y hacemos el llamado no solamente para el tema de la IFA o del espacio aéreo, del sistema aeroportuario metropolitano, sino hay temas muy pendientes en la agenda aeronáutica como la categoría 2, por ejemplo, ¿no? Que ahora el 25 de mayo estaremos cumpliendo un año de grados a categoría 2 y aquí lo hemos dicho una y otra vez, que cuenten con los pilotos, con los expertos técnicos que tenemos en materia aeronáutica para regresar a este tema. Porque bueno, si bien hoy en día la realidad que estamos hablando de este decreto se contrapone con dos puntos. La primera es la categoría 2, que entonces supongamos que se pretende mover vuelos de un aeropuerto a otro, pues definitivamente tendrá que ser vuelos a Sudamérica o vuelos nacionales, porque Estados Unidos no podemos abrir vuelos desde ninguna parte, desde ningún aeropuerto prácticamente, ¿no? Y la segunda es el tema que creo que es algo que me preocupa quizá un poco más o que nos preocupa más como sindicato de pilotos, el tema de las quintas libertades, ¿no? Pretender empezar a dar quintas libertades o permitir cabotaje para llenar un aeropuerto es una irresponsabilidad grande, ¿no? Sabemos que es un probable que se tiene en la mesa o que se te podría tener en la mesa, empezar a dar quintas libertades, permitir un vuelo por ejemplo, entre Qatar, ¿no? Que opere alguna quinta libertad con Europa, incluso que pudiera continuarse a la República Mexicana, etcétera. Eso es muy delicado y eso yo creo que es todavía un poco más delicado del tema que estamos hablando con el decreto. Entonces, pretender dar quintas libertades para llenar un aeropuerto, pues también creo que lo pondría como un nivel de alarma ya en amarillo. Estaríamos hablando de, puntualmente ha tenido acercamiento el gobierno federal con Qatar Airways, por ejemplo, también con Lufthansa, lo ha tenido con la alemana, principalmente para ver cuáles son la reacción que tienen y si realmente estarían operando desde ahí. También se ha hablado con aerolíneas de Estados Unidos, norteamericanas, para hacerles la invitación a operar desde el AIFA. Pero si bien mencionas la categoría 2, pues es un tema pues importante, pero también las quintas libertades y salvaguardar también pues a las aerolíneas, principalmente a las que tuvo pues formas parte como gremio, de que, pues, como vulgarmente dicen, no les coman el mandado las extranjeras con el simple hecho de llenar operaciones Ya lo desde el AIFA. están, tristemente, ya lo están haciendo, ¿no? Si vimos el reporte del primer trimestre de 2022, el crecimiento de las líneas aéreas mexicanas al extranjero fue al 6% y de las extranjeras hacia México fue al 25%. Entonces, una cifra alarmante, ¿no? Por un lado, a mí me tocó participar en algunas entrevistas donde me decían que veamos con muy buenos ojos la recuperación de la industria aeronáutica mexicana. Yo, pues sí, la vemos con buenos ojos, pero qué mejor hubiera sido que seamos las líneas aéreas mexicanas las que tuviéramos este crecimiento sostenido y no en mayor parte por líneas aéreas extranjeras, sobre todo Estados Unidos, que están aprovechando los destinos de playa, Vallarta, Los Cabos, Cancún, etcétera, ¿no? Este nuevo aeropuerto que se abre en Tulum, por ejemplo, si se abriera hoy,
pues Tulum es un gran mercado para Estados Unidos. No lo podríamos ni siquiera utilizar o explotar las líneas aéreas mexicanas. Entonces, este es un tema, yo creo que urge, que es primordial. Entonces, todo se viene a juntar en el mismo tema. Hoy aparece por el tema del decreto. Sin embargo, creo que la aviación está en un momento bastante endeble y tenemos que demostrar y sobre todo el gobierno tiene que demostrar que la aviación es un sector estratégico y prioritario y ponerle la atención que se merece. Por último, capitán, preguntarte como piloto, como aviador y como también siendo parte de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México, ¿cómo ves la aviación con todas las decisiones que se toman desde el gobierno federal, principalmente desde la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con estos decretos, con este tipo de situaciones? Ya estábamos viendo quizá la construcción de una tercera terminal en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. A la siguiente semana se retractan y dicen que ya no va el proyecto para tratar de legitimar lo que es el aeropuerto Felipe Ángeles, que desde nuestra editorial, que quede muy claro, pues lo consideramos completamente un capricho presidencial. Pero platicando sobre este tema como piloto y como parte de ASPA, ¿cómo ves la aviación en este sentido? ¿La ves presionada, de que están presionando a jugar un juego que quizá desconocen y que desfavorece mucho a las aerolíneas mexicanas Yo creo y a que, los trabajadores? creo que es un momento muy retador y creo que los últimos años definitivamente lo han sido. Estábamos saliendo, estamos todavía recuperándonos de ese caótico 2020 y semi-caótico 2021 que tuvimos todos en el sector aéreo, independientemente de la línea aérea. Y creo que lo que esperábamos era una recuperación sostenida, ¿no? Hoy en día, si ves los esfuerzos que hacen, sí las líneas aéreas que represento, como bien dices, pero también algunas líneas aéreas de bajo costo, entrar en nuevos aviones, ves hoy en día, por ejemplo, que estamos, al menos en CASPA, contratando nuevos pilotos y apostándole a ese crecimiento, apostándole a esa recuperación. Sin embargo, lo que es lo que nos preocupa, justamente el papel en donde se encuentra la aviación hoy en día para México como país, como gobierno también. Es un sector que, como saben, aporta el 3% del Producto Interno Bruto, todos los empleos que genera directa e indirectamente, más de 1 millón de empleos directos e indirectos. Entonces, creemos que apostarle a la aviación es realmente apostarle al país, ¿no? A entender, creo que nos falta a México entender que cada avión que llega, y sobre todo si es mexicano, genera empleos y genera economía y genera tráfico de divisas y genera que crezcamos todos, un país que quiere depender cada vez más del turismo, por ejemplo, y sobre todo donde tenemos el petróleo, el turismo, pues en franco crecimiento, pero más debería ser el turismo, ¿no? Que finalmente podría ser el futuro como la octava, novena economía o país más visitado en el mundo. Creemos que es algo que tenemos que apostarle, disminuir los impuestos, dejar de pensar que la aviación es un lujo. Creemos que son todos los retos a los que nos enfrentamos, pero hoy en día el más importante desde nuestra óptica es el tema también de las quintas libertades. ¿Qué es lo que pasó con Emirates? Ustedes lo recordarán, en ASPA nos Claro. pronunciamos una y otra vez con este tema. Si ves cuánto cuesta el boleto hoy y cuánto costaba cuando empezaron a operar, pues ya subió definitivamente el precio del boleto. ¿Quién fue la primera línea aérea que abandonó el país cuando empezó la pandemia? Pues fue justamente Emirates, ¿no? A ellos no les importa la conectividad de un país, les importa el negocio y Barcelona y México se quedaron desconectados en una ruta que operaban las líneas aéreas mexicanas. Entonces, creo que tenemos que alzar la voz y no permitir, sobre todo por el tema de un nuevo aeropuerto, estar dando este tipo de facilidades a líneas aéreas extranjeras y al contrario, darle todas las facilidades a las líneas aéreas mexicanas para que operen y que puedan operar de cualquier aeropuerto, pero para esto necesitamos regresar a categoría 1. Pues bueno, quedan mucho trabajo por hacer por parte del gobierno federal y ojalá que se acerquen a los expertos como ustedes para consultarles cualquier estrategia que tomen en cuenta, porque pues lanzar así un decreto nada más para legitimar proyectos es algo peligroso. Ya lo vimos pues con la explicación tan vasta que nos das y estaremos muy pendientes de qué es lo que
ocurre. Te damos muchísimas gracias por haber estado en este espacio de entrevista con Transponder 1200. Estuvimos platicando con el secretario de prensa de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México, ASPA, el capitán José Suárez Valdés, y estaremos muy al pendiente sobre este próximo decreto que saldrá en julio, y cuando salga, pues lo estaremos platicando en este espacio, capitán, para ver pues cuál es la postura de ASPA. Claro que sí, siempre que quieran platicar, aquí tiene espacio en ASPA, por supuesto. Muchas gracias. Gracias.